El día de hoy vamos a hablar acerca de falla cardíaca crónica con fe disminuida. Entonces, es importante que la falla cardíaca, este es un síndrome clínico caracterizado por síntomas típicos que pueden ir acompañados de signos causados por una anomalía cardíaca estructural o funcional que producen una reducción del gasto cardíaco o una elevación de las presiones intracardíacas en reposo o en estrés. Frente a su epidemiología, entonces tenemos que la insuficiencia cardíaca tiene una tasa de mortalidad a un año de 7,2% y una tasa de hospitalización a un año de 31,9% en pacientes con falla crónica. Cuando estos pacientes sufren agudizaciones o descompensaciones, la tasa de mortalidad a un año aumenta de 17 a 17,4% y de hospitalización o recurrencia de hospitalización a 43,9%. Es importante que en Estados Unidos el 50% de la falla cardíaca va a estar representada por una falla cardíaca crónica con fracción de eyección reducida. En el 80% de los ancianos presentan una falla cardíaca crónica, siendo esta la principal causa de hospitalización. Eh, Frente a la tasa de mortalidad promedio por 100.000 habitantes de la falla cardíaca, entonces tenemos que las regiones donde más encontramos una tasa de mortalidad más alta son las regiones de el Magdalena, Sucre, los Santanderes, Boyacá, Casanare, Caquetá y Guaviare. Y los que encontramos una menor tasa de mortalidad, encontramos La Guajira, el Chocó, Quindío, Putumayo, Guaviare, Bichada, Arauca y Bogotá, con un indicador país para el 2012 del 5,54%. Bueno, para la fisiopatología es importante que en la falla cardíaca hay una disminución de la capacidad de la bomba, que la vamos a entender por cambios obvios o cambios abruptos. Un cambio abrupto puede ser, digamos, cuando hay un infarto de miocardio por la pérdida de la masa del tejido miocárdico, pues nos va a generar la falla. También pueden ser, digamos, más lentos, como en el caso del daño valvular o la sobrecarga pues de presión producida por la hipertensión arterial. La disminución de la capacidad de la bomba en presencia de disfunción ventricular nos van a generar una serie de respuestas en el corazón. Entonces, pues va a ser el aumento de la precarga, que lo entendemos como la ley de Frank-Starling, una hipertrofia ventricular y una activación neurohumoral. Esta falla cardíaca, vamos a entender que van a haber una serie de cambios de remodelamiento y cambios adaptativos. ¿Cuál va a ser su principal función? Mantener la presión arterial y la perfusión periférica. Pero esto como es un ciclo, entonces posteriormente nos van a generar el deterioro de la función cardíaca. Cuando el insulto inicial es la sobrecarga de presión, vamos a encontrar una hipertrofia ventricular y es importante que estos cambios van a estar mediados por factores hemodinámicos, mecánicos, neurohumorales y de citoquinas. Entonces, es importante que tenemos el insulto inicial, que en este caso puede ser una enfermedad coronaria, una miocardiopatía, una sobrecarga de volumen, que nos van a generar una disfunción ventricular y va a ser un ciclo entre vasoconstricción y activación neurohumoral. Esto nos va a generar un remodelamiento central y periférico para prever el flujo de órganos periféricos, que es cuando va a aparecer la sintomatología y los signos. Importante pues la diferencia entre síntoma y signo. Entonces, bueno, entre los síntomas típicos, pues tenemos la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la fatiga, la reducción de la tolerancia al ejercicio, edema maleolar. Entre los menos típicos tenemos tos, distensión abdominal, jadeo, saciedad temprana, endomnea, que básicamente es la falta del aire que se produce tras una flexión anterior del tronco durante 30 segundos, que lo podemos encontrar cuando el paciente se va a amarrar los cordones o cuando se va a colocar las medias. Entre los signos, entonces tenemos ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular positivo, R3 o ritmo de galope y apex desplazado. Entre los menos específicos tenemos una ganancia de peso, que le explicamos, pues digamos, por la sobrecarga hídrica que puede tener el paciente, estertores bivasales, edema periférico, ascitis, extremidades frías, eh, presión de pulso estrecha, también estenosis valvular y pues pérdida de peso o caquexia, que pues ya sean en los estados avanzados, más avanzados de la falla cardíaca. Entre la frecuencia de los síntomas, entonces encontramos que los que mayor frecuencia presentan es la disnea, el edema, la tos, la ortopnea,
angina, dolor torácico, debilidad y pues entre otros. Es importante que hay una relación importante entre la fracción de eyección, el tiempo de este y el daño o el insulto inicial. Entonces, entre una menor fracción de eyección con un tiempo más crónico, pues es cuando va a aparecer una mayor sintomatología que en un proceso más agudo. Y pues asimismo, pues la gravedad del daño y asimismo van a ser los mecanismos compensatorios que irán apareciendo. Entonces, frente a la etiología, tenemos puede ser por una cardiopatía isquémica, por hipertensión, por enfermedad valvular significativa, por miocardiopatías, que puede ser hipertrófica, idiopática, dilatada, ritmogénica, secundarias dadas por cardiotoxicidad, por alcohol o por drogas, posparto, autoinmune, endocrinas o nutricionales que se ven a deficiencia de vitamina B, enfermedades infiltrativas que lo vemos en la amiloidosis, cardiopatías congénitas en el adulto, enfermedades del pericardio, síndromes hiperkinéticos que lo vemos en anemias o en tirotoxicosis, y en su presentación para nosotros, entonces, en Colombia el 37,8% es isquémico, luego sigue la idiopática, luego la hipertensiva, la valvular y la enfermedad de Chagas. Importante que la enfermedad de Chagas, pues como sabemos, es endémica en nuestra región, que se transmite por el pito o el Trypanosoma cruzi. Este fue un estudio que evaluó es el cubitril valsartán en falla con fracción de eyección reducida, pero tiene este apartado acerca del pronóstico de los signos de congestión, que nos habla que cuando hay dos o más signos de congestión, como ingurgitación yugular, edema, estertores bivasales, hay un mayor riesgo de muerte cardiovascular o necesidad de hospitalización independientemente de los síntomas, los péptidos natriuréticos o las escalas pronóstico. Frente a las escalas de clasificación, entonces pues tenemos la escala de la AJA, que nos va a dar los estadios de la insuficiencia cardíaca basada en la estructura y el daño del músculo cardíaco. Tenemos un estadio A donde hay un alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero con una anomalía estructural o funcional que aún no está identificada y no hay síntomas ni signos. Y un estadio D donde hay una enfermedad cardíaca estructural avanzada y síntomas en reposo a pesar del tratamiento médico máximo. Y tenemos la clasificación funcional de la NIHA, que se basa en la severidad basada en síntomas y la actividad física, que tenemos una clase 1, donde no hay limitación de la actividad física y el ejercicio físico normal no causa sintomatología, y una clase 4, donde ya hay una incapacidad para realizar la actividad física y aún en reposo aparece sintomatología. Esta es la clasificación según la fracción de eyección, que para esta charla la catalogamos por fracción de eyección menor del 40%. Algunas guías lo catalogan por 45%, pero pues para este caso 40%. Este es un algoritmo que nos habla entonces, tenemos la sospecha de la falla cardíaca. Importante hacer una determinada historia clínica, una anamnesis inicial del paciente. Medimos los péptidos natriuréticos, específicamente el NT-proBNP, nos apoyamos de otros paraclínicos como el electrocardiograma, radiografía de tórax, análisis sanguíneo, pues entre otros. Y según los valores de los péptidos natriuréticos, entonces, si tiene el NT-proBNP menor de 400, descartamos la falla. Si lo tiene entre 400 a 2000 o mayor a 2000, va a ser la diferencia, va a ser la urgencia en el que necesita remitir para hacer un ecocardiograma, para confirmar la falla, descartarla y asimismo establecer su etiología y el posible tratamiento. Estos son los paraclínicos. Acá me voy a importante que el único que tiene evidencia tipo 1A es el BNP y ProBNP. De resto nos van a ayudar básicamente para establecer etiologías. Importante que el 40% aproximadamente en Colombia es de etiología isquémica. Entonces, pues estos básicamente nos van a ayudar a establecer etiologías y demás. Los péptidos natriuréticos, pues importante acordarnos que son hormonas que se liberan en el tejido cardíaco ventricular, pues debido a que hay una distensión de las cavidades cardíacas por sobrecarga de presión. Básicamente se producen en respuesta al estrés hemodinámico de la pared ventricular. El BNP tiene función en el riñón que lo que va a hacer va a eliminar sodio generando pues
natriuresis. Y el BNP, pues, es el fragmento N-terminal que se le rompe al pro-BNP, o sea, a la pro-BNP. Entonces, acá importante que para descartar la falla, esto pues de falla cardíaca aguda, pero pues ya lo hablamos en la charla anterior, pero para descartar la falla cardíaca crónica, pues un corte de BNP menor de 35 o un NT-proBNP menor de 125 nos ayudan a descartar la falla cardíaca crónica. El NT-proBNP es una ayuda pronóstica muy importante que tenemos que se ha asociado a una disminución significativa de los riesgos cardiovasculares y hospitalización, que más adelante vamos a hablar de eso. Hay ciertos factores que nos van a hacer que se aumenten o se disminuyan los péptidos. Entonces, por ejemplo, en la edad avanzada, por eso es que los cortes están hechos, pues, como lo podemos ver, según la edad. Otro es la fibrilación auricular u otra arritmia, pues por el estrés hemodinámico que está ocurriendo en la pared. Y otro es la función renal, pues debido a que estos péptidos se eliminan vía renal, entonces cualquier tipo de patología renal, una enfermedad renal crónica, lesión renal aguda, lo que sea, nos puede pues aumentar, disminuir la excreción y aumentar los péptidos a nivel sanguíneo. Los factores que lo disminuyen, pues es la obesidad, tenemos la obesidad y la constricción pericárdica. Este es un estudio que que buscaba la relación entre el remodelamiento inverso del ventrículo con el NT-proBNP, básicamente para ver como una ayuda diagnóstica y una ayuda pronóstica de la falla con fracción reducida. Lo que concluyó fue que una reducción de NT-proBNP por menor de 1000 picogramos sobre miligramos a un año estuvo asociada con aumento de la fracción de eyección, con una reducción más extensa en el volumen del ventrículo izquierdo y eventos adversos notablemente reducidos en comparación con los que no lograron la meta a los 12 meses, que pues esto está acorde con que sí cumplió con el remodelamiento inverso del ventrículo. Otros paraclínicos del ecocardiograma, que pues nos va a proveer información cuantitativa y semicuantitativa de la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo. Acá, pues de acá sacamos la FEI, desórdenes valvulares y se puede estimar la presión sistólica de la arteria pulmonar. Importante que necesita contraste. Entonces, no es un paraclínico que le puede estar tomando el paciente cada 2 meses porque pues, le puede generar una lesión renal aguda o le puede empeorar pues, su función renal. Entonces, es algo de tener cuidado. El electrocardiograma es una ayuda diagnóstica para la etiología, puede ser como arritmias o un infarto o hipertrofia ventricular izquierda en hipertensos o enfermedad valvular aórtica. La radiografía de tórax es importante porque nos puede ayudar a excluir causas de la disnea y rectificar el diagnóstico porque podemos ver signos de sobrecarga, cardiomegalia, hipertensión pulmonar. Miguel, ¿te Frente, puedo interrumpir un momento? sí señora. Antes de pasar al resto de los paraclínicos, quisiera como de pronto preguntarles si les quedó claro lo de los péptidos natriuréticos, porque es que es un paraclínico importante y es un paraclínico que es muy útil, pero que de ninguna forma puede reemplazar a toda la parte de examen físico que tú mencionaste al principio de los signos clínicos de la falla cardíaca y pues que tiene un rol que es, digamos, lo más importante es que cuando ustedes estén frente a un paciente con disnea o con un síndrome de edematoso en el que ustedes no saben realmente cuál es la etiología, esta es como la primera ayuda que uno tiene. La medición de péptido natriurético, lo que medimos es el BNP, que como tal es el péptido natriurético tipo B, que es el que secreta y tiene actividad biológica a nivel sanguíneo, es decir, actividad biológica me refiero a que los péptidos natriuréticos cuando se descubrieron en los años 80, se sacaban de corazones de las ratas y esos granulitos que se formaban dentro del miocito, al sacar esos gránulos de BNP e inyectarlos en otras ratas, estas hacía que orinaran muchísimo y excretaran sodio. Entonces, por eso se llaman natriurético, péptido natriurético. Y tiene una familia, ¿sí? Esa familia es el BNP,
que es el que es activo a nivel miocárdico y el que secreta el ventrículo izquierdo, el ANP, que está a nivel de la aurícula, y el CNP, que es el péptido natriurético cerebral. Entonces, el que medimos es el BNP, y cuando el BNP se libera, el péptido natriurético se produce dentro del miocardio como un propéptido dentro del miocardio. Cuando sale a la circulación sanguínea, en la circulación sanguínea hay una enzima que se llama la neprilicina. La neprilicina lo va digamos, lo va a dividir y lo va a metabolizar y se divide en dos pedacitos, que es el NT-proBNP, que es la parte terminal de todo el péptido, y el BNP, que es el que es activo y produce natriuresis. Que uno mide y, bueno, el BNP también se puede medir, pero no es activa metabólicamente. Entonces, ¿para qué se usa? Para cuando ustedes tienen esas disneas, esos síndromes edematosos que no saben la etiología y yo no tengo el ecocardiografista ahí al lado para que me mida la FEBI. Entonces le hago un péptido natriurético que me ayuda a diagnosticar disnea en el servicio de urgencias. Y número dos, ya en el consultorio de cardiología, de medicina interna, para el seguimiento crónico de los tratamientos que le pongo al paciente. Pues las metas es tenerlos por debajo de 300, casi pues en las fallas más avanzadas y más que están más enfermos, pues uno no logra casi nunca tener esos péptidos tan bajitos, pero, pero pues hay que tener en cuenta esas dos cosas. Y la otra cosa que toca tener en cuenta es que cuando ustedes miden BNP solo, el nivel es más bajo de cuando miden NT-proBNP, porque el NT-proBNP tiene una vida media mayor. Entonces, cada vez que midan BNP y NT-proBNP, a pesar de que significan parecido en cuanto a la descompensación y la agudización, el BNP es más bajito el nivel de lo que es el NT-proBNP, como ustedes se dieron cuenta en los puntos de corte que ahorita Miguel nos estaba mostrando. Listo, esa era mi interpelación. Doctor, una pregunta. O sea, que digamos, es que yo no entendía un poquito por qué la especificidad, o sea, por qué le damos más importancia al NT-proBNP, pero sería por eso, por la aparición, o sea, por la vida media que tiene tanto el BNP como el NT-proBNP, sería por eso que pues, nos basamos es en este. Mira, es una muy buena pregunta. Antes de que apareciera un medicamento que se llama sacubitril valsartán, que tú lo mencionaste hace poquito, ese medicamento apareció, se lanza en el 2016 después de un estudio muy grande que se hizo para disminución de mortalidad y rehospitalizaciones en pacientes con falla cardíaca. Y de pronto ahí en la fisiopatología no lo mencionaste, pero no sé si vas a hablar algo del tratamiento. Y es que cuando uno trata la falla cardíaca, cuando uno ve la fisiopatología de la falla cardíaca es una enfermedad que, bueno, produce una reducción del gasto cardíaco, y esa reducción del gasto cardíaco dispara unos ejes neuroendocrinos. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? El sistema de respuesta simpático, y dispara el sistema de péptidos natriuréticos. Entonces, cuando uno le da falla cardíaca, los péptidos se elevan tremendamente porque es la forma de defenderse en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hasta hace muy poco, lo que tú leías de péptido natriurético es, bueno, ¿sirve para qué? Para diagnóstico. Pero fisiopatológicamente el péptido natriurético es nuestro sistema de natriuresis, como dice su nombre, para eliminar sodio y para eliminar agua, o sea, para el tratamiento de lo que es la retención hídrica, hidrosalina en la falla cardíaca. Pero hasta hace muy poco, como te digo, hasta el 2014-16, se empieza a estudiar este nuevo fármaco que se llama sacubitril valsartán, que tiene un bracito que se llama valsartán, que es un ARA2 común y corriente, bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y tiene este pedacito que se llama sacubitril, que es un inhibidor de la neprilicina. Al inhibir la neprilicina, que les mencioné ahorita, inhibe la degradación de péptidos natriuréticos. Por lo tanto, el BNP en los pacientes que toman sacubitril valsartán se aumenta, ¿sí? Entonces ustedes dirán, pero bueno, ¿y ahora cómo lo utilizo
para poder diagnosticar si va a estar elevado siempre en un paciente que toma sacubitril valsartán. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos pacientes? Ahí empezó a diferenciarse, se mide BNP a los que no estén tomando sacubitril valsartán y se mide NT-proBNP, que es el fragmento que les dije que se partía cuando llegaba al torrente sanguíneo, porque ese crónicamente se disminuye cuando mejoras, pero el paciente que toma sacubitril va a tener el BNP elevado. Entonces ahí está la diferencia entre por qué mido BNP o por qué mido NT-proBNP. NT-proBNP se mide a todo aquel paciente que está tomando sacubitril valsartán. Si le mides BNP no te va a servir de nada, va a estar siempre alto, porque es que eso es lo que hace el sacubitril, aumenta los niveles de BNP para mejorar natriuresis. Y el BNP pues se le puede medir para el diagnóstico o para el seguimiento del tratamiento, pacientes que no tengan este tipo de medicamento. Pero antes de que apareciera ese medicamento era exactamente medir el uno o el otro para diagnosticar y para seguir. Ahora esa es la Listo, diferencia. listo, doctora, muchas gracias. Bueno. Doctora, yo tengo una pequeña pregunta. Digamos, si es bien un péptido natriurético, lo que usted decía, que nos hace perder sodio y pues orinar, digamos, en estos, que es un método que contrarresta, digamos, la parte de los edemas, digamos que estos péptidos que, digamos, ¿cuánto tiempo nos pueden, digamos, a nosotros ocultar como esos edemas? Como No te compensar, entiendo. ¿Cómo o así? No, no, sea, no, no entiendo. O sea, cuando yo empiezo a liberar péptido, o sea, ¿qué tan preclínico es la medición de los péptidos? Qué tan antes aparecen, antes de que el paciente tenga clínica de falla cardíaca? Es tu pregunta, no la entiendo muy bien, Daniel. sí, o sea, antes de que tenga edemas, o sea, antes de que Antes de que se muestre, exprese clínicamente la falla cardíaca, ¿cuándo eh, empiezan a subir los péptidos natriuréticos? ¿Sí? exactamente, Ah, exacto. ok, también muy buena pregunta. Los péptidos natriuréticos es una de las primeras respuestas. Realmente no se ha encontrado el paraclínico ni de imagen, ni bioquímico, ni clínico perfecto para hacer el diagnóstico preclínico de la falla cardíaca. ¿Por qué se llama diagnóstico preclínico? Porque es que cuando Miguel dice, bueno, yo tengo un daño miocárdico debido a todas esas etiologías que ustedes vieron, el corazón no es que se dañe, bueno, la única patología que se daña de un día para otro es en un infarto, ¿sí? Que, bueno, tú te infartaste hoy y mañana la fracción de eyección te quedó en 10%, o ese mismo día, si no te abren la arteria, pues la fracción te puede bajar a 30%, 20%. Por ejemplo, en la hipertensión, en el Chagas, en la cardiotoxicidad y en otras enfermedades, el corazón se va dañando poco a poco, de a poquitos, en la diabetes, ¿sí? Entonces, ese daño preclínico se ha medido de varias formas, porque a mí me interesa es en la falla cardíaca, como tú lo mostraste, pues tiene alta mortalidad, es costosísima. Entonces, a mí lo que me interesa es evitar que ese paciente que tiene una patología que me puede llevar a falla cardíaca la haga. Entonces, ¿en qué momento empiezo un tratamiento que impacte la falla cardíaca? Que esa sería la pregunta final, ¿cierto? ¿Qué tanto me puedo yo adelantar a un diagnóstico antes de que el paciente tenga la FEBI en 15%? Y si el péptido es o no la herramienta. Entonces, pasa una cosa. El péptido empieza a producirse en el momento en que la fibra miocárdica se estira. Ese es el disparador de la producción elevada de péptidos natriuréticos. Nosotros tenemos, si cualquiera nos medimos ahorita un péptido, tenemos un nivel bajito, pero tenemos. Pero en el momento que mi corazón empieza a estirarse, eso que tú decías de la ley de Starling, más de lo que debe, porque yo le aumento las presiones de fin de diástole, ahí empieza la producción elevada o exagerada de péptidos natriuréticos. ¿Por qué? Porque se interpreta como, bueno, estamos reteniendo demasiado volumen intracardíaco, tenemos que disminuirlo y esa es la forma en que se defiende el miocardio. Entonces, sí puede ser una herramienta,
Para algunas patologías está estudiado, para hipertensión, está estudiado para cardiotoxicidad por quimioterapia, está estudiado para algunos pacientes isquémicos que todavía no tienen daño estructural cardíaco, en el eco, por ejemplo. Pero tiene que ir combinado con las imágenes y tiene que ir combinado con la clínica, porque él solito no es lo suficientemente fuerte para poder hacer un diagnóstico preclínico. Gracias, doctora. Okay. Listo, doctora, gracias. Entonces, frente al tratamiento, tenemos un paciente sintomático con fracción de eyección reducida. Importante que si el paciente está con signos y síntomas de sobrecarga, pues darle diurético. Se procura IECA y beta bloqueador a dosis máxima tolerada por la evidencia. Si hace intolerancia al IECA, pues se cambia por ARA2. Si el paciente sigue sintomático con FeVI menor del 35, se adiciona antagonista de aldosterona. Si el paciente sigue sintomático con la FeVI por debajo de 35 y toleró IECA o ARA2, se considera el ARNI, que es el sacubitril/valsartán, en cambio el IECA. Si el paciente está en sinusal con QRS mayor de 130 milisegundos, se evalúa la necesidad en una evidencia 2A de terapia de resincronización cardíaca. Si tiene sinusal con frecuencia cardíaca pues arriba de 70 latidos por minuto, se considera ibradina. Es importante que nos quedemos acá. Entonces, pues lo que decía, si tiene una frecuencia cardíaca por arriba de 70, se considera ibradina, si no, se considera digoxina. Si sigue sintomático con QRS mayor de 120 milisegundos con FeVI menor de 35, si sí se considera terapia de resincronización cardíaca o cardiodesfibrilador, y si no, se considera cardiodesfibrilador. Si sigue sintomático con la FeVI menor del 40, se considera un vasodilatador, que sería dinitrato isosorbide más hidralazina. Si sigue sintomático en una NIHA por arriba de 2, se ve si tiene etiología isquémica, si sí se considera trimetracidina, si no, y sigue sintomático y ya es un paciente que consideramos para trasplante cardíaco. Si sí lo consideramos, entonces si tiene una NIHA de 3 o 4 y tiene alto riesgo, se considera trasplante, y si no, y tiene una NIHA menor de 25, con una FeVI menor del 25 con NIHA de 4, se considera dispositivo de asistencia ventricular. Frente a las dosis de estos medicamentos, es importante individualizar 100% a cada paciente. Los que más encontramos de los IECA en Colombia es el captopril y el enalapril. Importante que, digamos, uno debe procurar la adherencia a los medicamentos de los pacientes. Entonces es más fácil que el paciente se tome 2 pastillas pues, al día que 3 pastillas. Pero pues también acordémonos que el enalapril es un profármaco, entonces un paciente con alguna enfermedad hepática pues no se va a beneficiar tanto el enalapril como el captopril, que sí que no vienen profármaco. Entonces es a la hora que uno debe individualizar al paciente. Acá tenemos pues acá tenemos las dosis de inicio y ARA2, que pues ahí se las dejo. Acá tenemos los ARA2, el candesartán, valsartán, y pues también en nuestro medio encontramos los sartán. Los antagonistas de aldosterona, que el que más encontramos es la espironolactona, pero acordémonos que este no es selectivo por la testosterona. Entonces, o sea, también va a ser antagonismo a la testosterona, entonces puede generar efectos secundarios, pues, no esperados en hombres, como ginecomastia, pues, entre otros. Y pues la esplerenona, que pues también si no nos genera estos efectos secundarios. Frente a los beta bloqueadores, es importante que sean cardioselectivos. No, pues no podemos dar, digamos, propanolol o este tipo de medicamentos. Deben ser cardioselectivos como el bisoprolol, calvedilol y metoprolol, que son los que más han mostrado reducción en mortalidad. Y el nebolol, pues también acá pues, les dejo dosis de inicio y dosis objetivo. Frente a la adrenalina más nitrato pues podemos encontrar 2 situaciones. La primera, en que tengamos el medicamento pues o sea, combinado o por separado. Si lo tenemos combinado,
pues 20 miligramos de dosis inicial, 20 miligramos de dinitrato isosorbide y 37,5 de hidralazina 3 veces al día. Y doblamos dosis a las 2 o 4 semanas según evolución del paciente a 40 miligramos de dinitrato isosorbide y 75 de hidralazina 3 veces al día. Y pues Miguel, acá les, señora, discúlpame. ¿Vas a hablar más de tratamiento o ya esto es lo que vas a hablar de tratamiento? voy a hablar de esto, y, o Ajá. sea, de esto y un poquito de ARNI, un estudio, y más Ah, ok, ok. adelante. Vale, vale. Es que, vengan, les cuento una cosa. Em, Tú lo mostraste en ese algoritmo que es muy útil, digamos, para la parte clínica. Cuando uno tiene experiencia, es fácil de utilizar. Y tú lo muestras ahí como fácil. Pero tratar a un paciente con insuficiencia cardíaca no es para nada fácil. Hay como unos pilares del tratamiento. Si ustedes los miran ahí, muchachos, hay unos pilares iniciales en donde dice, bueno, si su paciente está con síntomas, usted debe empezarle IECA y beta bloqueante. Esto va a cambiar ahorita en las guías del año entrante, muy seguramente. Han aparecido fármacos nuevos, han tomado mucha importancia y seguramente ese orden va a cambiar, pero eso es lo que tenemos ahorita. Y como ustedes saben, a pesar de que tengamos fármacos nuevos, nosotros, por ejemplo, que tienen falla cardíaca, debemos de ajustarnos a unas guías. Entonces, es por eso que, digamos que seguimos utilizando esto. Entonces, si ustedes analizan un IECA, en el cual lo primero que voy a impactar yo ahí es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Sí, es como la razón por la cual yo pongo IECAS en el paciente con falla cardíaca. ¿Mm? Un beta bloqueante. Los beta bloqueantes, ¿sabes por qué se utilizan, Miguel? Porque hacen, o sea, disminuyen como el esfuerzo del corazón, y se ha demostrado que tienen como remodelamiento inverso de, pues digamos, de la lesión al disminuir como el esfuerzo que produce, creo. Ujú. Bueno, pues imagínate que esto hace 50 años no se utilizaba, no menos de 50, como unos en los 80, no 30, 40 años era proscrito utilizar beta bloqueadores en los pacientes con falla cardíaca, porque se decía, si usted tiene un paciente una fracción de eyección del 30%, del 20%, ¿cómo se le va a ocurrir poner un beta bloqueador? Entonces, después cuando empiezan a aparecer los estudios grandes con beta bloqueadores, se dan cuenta de que lo que produce el beta bloqueador es un efecto lucitrópico positivo, es decir, que aumenta la diástole, que mejora el llenado de las coronarias, que disminuye las arritmias cardíacas, que los pacientes con falla cardíaca tienen arritmias cardíacas. Entonces, se empiezan a dar cuenta que la reducción de mortalidad con los beta bloqueantes es súper importante. Y es debido al efecto que tienen a nivel del sistema simpático. Cuando uno tiene bajo gasto, baja disminución del gasto cardíaco, lo primero que hace nuestro sistema nervioso simpático es disparar la frecuencia cardíaca y producir vasoconstricción periférica. Es la forma de defendernos. Pero un corazón isquémico, un corazón hipertenso, un corazón que está dañado, que se está dañando, que se está remodelando, si ustedes lo ponen a 1000, a 100 por minuto, con una presión arterial alta en la periferia, pues va a terminar dañándose mucho más rápido. Por lo tanto, los betabloqueantes tienen esa gran importancia. El de la reducción de la frecuencia, el de mejoría de la lucitropía y el de reducción de arritmias. Y de mejoría de la remodelación miocárdica. Entonces, fíjense que ahí hay dos vías. La vía del sistema renina-angiotensina-aldosterona, por IECA, la vía del beta bloqueante, por otra, y si el paciente sigue con síntomas, uno le debe poner un antialdosterónico, que es otra vía. Entonces ahí bloqueamos la aldosterona, que tú mencionaste, la espironolactona y la plerenona, ¿sí? Pero si sigue sintomático y o no tolera los IECAS, uno debe utilizar el sacubitril valsartán, que fue el que mencionamos ahorita, que hace un bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero además aumenta
los niveles de péptido natriurético como un antirremodelado, liberador de óxido nítrico. El péptido natriurético tiene más funciones además de la natriuresis, ¿sí? Y evalúe empezar a poner aparatos. Cuando un corazón falla, yo tengo opciones de mejorar la contractilidad a través de aparatos. Y esos aparatos son el resincronizador cardíaco, que tú lo mencionaste ahí, que es un marcapasos. Ese marcapasos es un marcapaso que estimula las 3 cámaras del corazón, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, porque cuando un corazón se dilata, se desincroniza el sistema de conducción. Entonces, al desincronizarse el sistema de conducción, lo que pretende el resincronizador es devolverle la sincronía ventricular, la sincronía de la contracción ventricular. ¿Mm? Eso, bueno, eso da para 2 horas de hablar de sincronía ventricular y auriculoventricular. Entonces, pues no les voy a mencionar mayor cosa, pero es un marcapasos. Y al final, cuando dice, bueno, si su paciente sigue con síntomas, sigue enfermo, entonces busque otras opciones terapéuticas, ¿sí? Busque más cosas. Y estabas mencionando la digoxina, que la digoxina queda relegada, muy relegada a los pacientes o que tienen fibrilación auricular o que definitivamente no les bajó la frecuencia cardíaca con los betabloqueantes. Y el dinitrato con hidralacina se utiliza para... Nosotros no tenemos hidralacina en nuestro país. Hidralacina es un magnífico vasodilatador periférico, pero es muy barata, entonces nadie la quiere traer nuevamente a Colombia. Se utilizaba mucho para hipertensión en el embarazo y se utiliza en personas de afro, de raza negra, que tienen falla cardíaca, porque no les sirve de la misma forma los IECAS y los ARA2. No reducen la mortalidad como lo hace el dinitrato con hidralacina y se utiliza también para los pacientes con falla renal, en los que ustedes no pueden bloquear adecuadamente el sistema renina-angiotensina-aldosterona porque o produce más falla renal o porque produce hipercalemia. Entonces, el dinitrato con hidralacina es magnífico para ese grupito de pacientes. No tenemos, como les decía, hidralacina. Y finalmente, si el paciente sigue muy enfermo, fíjense que, no sé si ustedes han leído falla renal. Cuando uno tiene falla renal, le ponen diálisis, ¿cierto? Cuando uno tiene una disfunción pulmonar severa, pues bueno, eso es para la fase aguda, digamos, lo ponen en un ventilador automático. Pero cuando uno tiene una falla cardíaca terminal, en donde, ¿cómo reemplazo yo la función cardíaca? Ahí viene la pregunta. Si ya usted le hizo todo lo anterior, lo tiene con IECA, lo tiene con beta-bloqueador, lo tiene con ivabraina, con digoxina, con espironolactona, con todo eso y el paciente sigue enfermo y es lo suficientemente joven para recibir un trasplante, se refiere uno a menor de 65 años, se manda trasplante de corazón. Y si el paciente no cumple por alguna razón con los criterios para trasplante, existe una opción terapéutica que la tenemos en el país. En ese momento debe haber por ahí unos 40, 50, 45 pacientes en un dispositivo que es un corazón artificial y que se llama asistencia circulatoria mecánica. Esta asistencia circulatoria o asistencia ventricular se utiliza para los pacientes con fracción de eyección baja, con falla cardíaca persistente y que por alguna razón no son candidatos a trasplante. O que definitivamente se están muriendo y en la lista de espera que hay de trasplante, pues no alcanzan a esperar ese trasplante y se pueden poner en asistencia circulatoria mecánica. Entonces, esa es como digamos, la forma sumatoria en que uno va haciendo el tratamiento de la falla cardíaca. Cada uno de estos medicamentos, y Miguel lo decía ahorita, usted tiene que irlo subiendo. Eso se llama titular la medicación. Titularla en forma ascendente, es decir, subir las dosis, que es algo que los pacientes con falla cardíaca no entienden, porque empiezan a sentirse bien cuando uno les hace los tratamientos triconjugados, es decir, con el IECA, el betabloqueante, la espironolactona, ellos empiezan a sentirse mejor. Entonces, pero ¿por qué me va a subir la medicación? Entonces, ahí es cuando viene la cuestión de la mortalidad. Entonces, uno puede mejorar al paciente, ¿sí? Pero la remodelación ventricular, la única forma de revertirlo es bloquear esos sistemas
el renina-angiotensina, el de peptonatriuréticos, aumentarlo, y el sistema nervioso y el simpático bloquearlo. Entonces, la única forma de reducir la mortalidad a largo plazo, es decir, que este paciente no se me vaya a morir en 5 años, es aumentar esas dosis de medicamentos. Bueno, y mantenerlo en peso seco. Por eso, devuélvete un momentito al algoritmo grande. Vean en la parte lateral, hay 2 barras de color azul a lo largo, que dice diuréticos para mejorar los signos y los síntomas. Entonces, la espironolactona y la plerenona no se cuentan como diuréticos en este tratamiento. Los diuréticos que se utilizan son los de ASA. Y ahorita, no sé si vayas a hablar de unos medicamentos que se llaman los ISGLT2. ¿Los Sí, encontraste por señora. algún lado? Sí, sí, Ok, señora. Sí, entonces señora. ahorita pues los menciones tienen un efecto diurético muy importante y también sobre pronóstico. Y siempre considere un CDI. Un CDI es un desfibrilador automático implantable. Me imagino que hace rato no van al aeropuerto, pero, en la universidad hay 3 desfibriladores automáticos, pero no implantables, sino de los externos. ¿Sí los han visto? Sí, sí, señora. Entonces, los desfibriladores automáticos implantables son otros tipos de marcapasos que se utilizan para pacientes con falla cardíaca, y estos pacientes con falla cardíaca a uno se le mueren de 2 cosas, bueno, de 3 cosas. Hace 20 años se morían de muerte súbita. Entonces, cuando no habían tantos desfibriladores implantables, hacían arritmias cardíacas, se morían de muerte súbita, pero con el advenimiento de los CDIs o desfibriladores automáticos implantables, que reconocen una arritmia y dan una descarga eléctrica para quitarla, pues esa pasó a un segundo plano, esa causa de mortalidad. Ahorita el paciente con falla cardíaca se muere de falla cardíaca, es decir, de progresión de la disfunción ventricular, y se muere de daño de otros órganos porque el corazón, como no da el suficiente gasto, pues empieza a dañar el riñón, empieza a dañar la circulación pulmonar, produce hipertensión pulmonar y, o por complicaciones, digamos, de otras patologías o de otras comorbilidades que tenga el paciente. Entonces, por eso se considera en forma permanente el implante de un CDI o desfibrilador automático implantable o cardiodesfibrilador implantable, como está la sigla en español. Estas son las guías traducidas de España, ¿cierto? Sí, señora. Este es del Entonces, consenso colombiano. ¿de la europea? Ah, de la Sí, colombiana. señora. Ok. Entonces, por eso está ahí. Considérelo en forma permanente. Por eso es esa barra vertical, que no es algorítmica, no es sumatoria, sino que desde el principio usted la tiene que tener en cuenta. Desde el principio que diagnostica el paciente. Ya puedes continuar, mire. Listo, doctora. Doctora, una Entonces, pregunta. Sí. Es que tengo entendido que la espironolactona es un medicamento para, pues que se usa en el acné, con el acné. Sí, Eh, también. y pues digamos, ¿hasta qué punto es como viable el hecho de tomar este medicamento para, pues, para tratar pues el acné, pero Bueno, yo no sé mucho de piel, pero sí sé que los sin que dermatólogos la haya una utilizan. falla cardíaca? ¿Y que qué? ¿Y que sea qué? Perdóname. O sea, sin que afecte o influya pues en una falla cardíaca. Ah, no, si influye es para bien, porque fíjate que lo que produce es un efecto antirremodelado, es antiarrítmica también para muerte súbita y demás. Es buena, o sea, la espironolactona es buena para la falla cardíaca. Es decir, que si Ah, se la ok. toma para las 2 cosas, no hay ningún problema. Ah, ¿Sí? ok. ¿Qué problema tiene la espironolactona? ¿Cuál es el problema? A ver, el voy a potasio. preguntar aquí Ah, exactamente, la hipercalemia, porque es un diurético ahorrador de potasio. Ah, ok. Gracias, Ujú. doctora. Bueno, listo. Entonces, pues acá está la dosis pues, de la hidralazina. Acá dejo las dosis de dioxina, vibradina y timetracidina, pues para que después lo revisen. Acá está el Arni, pues como la doctora hablaba, pues que el salcubitril pues es un inhibidor de la neprilicina y el valsartán es un ARA2. Entonces, pues digamos, esto lo encontré
en UpToDate y nos plantea dos escenarios. Entonces, el primer escenario es cuando el paciente no ha recibido IECA o ARA2 o ha tomado dosis bajas, entonces iniciamos con 24 de sacubitril y 26 de valsartán, o si el paciente ya ha venido tolerando el IECA o el ARA2 a dosis tope, pues iniciamos con 49,51 a una dosis que más adelante explico su dosificación de pues, tope de 97,103 de sacubitril valsartán 2 veces al día. Frente a la selección e indicación de estos de este medicamento, entonces es importante la selección de este paciente, que deben ser pacientes con NIHA estable, o sea, NIHA de 2 o 3, y ECA-2 a dosis objetivo, o sea, dosis máxima, beta bloqueador y o antagonista aldosterona a dosis estable, una sistólica por arriba de 100, un potasio por debajo de 5,2, una tasa de filtración glomerular por arriba de 30 y no historial de angioedema o intolerancia a ARA2. La transición se hace, pues retiramos el IECA por 24 a 36 horas previo al inicio del sacubitril valsartán. Iniciamos la titulación de sacubitril valsartán desde 50 miligramos, o sea, suman estas dos, esta es de la guía colombiana, y se titula 1 a 2 semanas. Y el seguimiento importante, que el paciente no vaya a presentar ninguna de estas cuatro. La primera, pues que no haga hipotensión sintomática o sistólica por menor de 90, que caiga la tasa de filtración glomerular o que pues nos haga una hiperpotasemia. Y si pues ninguna, o angioedema, si ninguna de estas, pues se titula la dosis a 200 miligramos, o sea, 97 sacubitril y 103 de valsartán, 2 veces al día y seguimiento de 1 a 2 semanas, pues por las contraindicaciones. Este es un estudio que mostraba la respuesta del NT-proBNP con sacubitril valsartán en pacientes hospitalizados con falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Lo que nos mostró es que desde las 4 semanas hubo una respuesta positiva y desde ahí pues que pues se fue relacionada con un mejor pronóstico y pues mostró una disminución del NT-proBNP. Este es un cuadrito de un artículo de revisión de JAMA que salió hace poquito, que nos habla de que cuando tenemos como en un periodo crítico al paciente, que es en los 3 a 6 meses del diagnóstico, es importante hacer una correcta evaluación clínica, una titulación correcta de cada uno de los medicamentos, pues como lo habíamos de la dosificación y lo que nos hablaba la doctora. Importante pues seguir el laboratorio de sanguíneo, pues digamos del potasio y electrolitos y demás, reeducar al paciente sobre su condición, ya más adelante hablo de los inhibidores de SGLT2, y pues con cada visita el paciente se nos puede presentar en 3 momentos, o sea, en 3 lugares, por decirlo así. El primero, pues que el paciente le mejoremos los síntomas con ANIHA 1. Entonces acá pues titulamos a dosis, titulamos las dosis de los medicamentos y si tiene problemas de volumen agregamos diurético, pues lo que decía la doctora, generalmente furosemida, furosemida por no más de 2 semanas. Después, o sea, si el paciente no mejoran, los síntomas persisten y tiene una IECA de 2 a 3, titulamos o hacemos cambios en los medicamentos. Si tenía IECA o ARA2, cambiamos a sacubitril valsartán. Si tiene una tasa de filtración glomerular por arriba de 30 y un potasio por debajo de 50, podemos agregar a antagonista de aldosterona. Si tiene frecuencia cardíaca por arriba de 70 en sinusal y tolera beta bloqueador a dosis máxima y iberadina, y lo que habla la doctora sobre la raza negra, que ya en pacientes que dosis máxima de medicamentos y sigue sintomático y con una hipertensión no controlada, pues agregamos pues el vasodilatador. Este último pues momento, pues si el paciente ya llega muy sintomático, pues esta nos da esta mnemotecnia que es I need help, que nos habla que si el paciente presenta alguna de esas es importante remitirlo urgentemente al especialista. Entonces necesidad de inotrópicos intravenosos, que esté una NIHA asintomática o péptidos natriuréticos elevados, que tenga disfunción orgánica, fracción de eyección disminuida, que haya necesidad de choque de desfibrilador,
que haya tenido 2 o más hospitalizaciones por la falla en un año, que tenga un edema que no responda a diuréticos, que esté hipotenso o taquicárdico y que haya hecho una intolerancia progresiva a los medicamentos. Después va a venir un proceso de estabilización que va a ser los próximos 3 a 6 meses, en el que es importante entonces evaluar la terapia, evaluar si el paciente está haciendo, o sea, evaluar la respuesta y el remodelamiento cardíaco del paciente. Entonces, evaluar al paciente, pues toda su trayectoria, importante repetir los paraclínicos, lo que decía la doctora, que considerar la elegibilidad o sea, si ese paciente es candidato a una terapia con dispositivo, y súper importante, pues si el paciente no está en un programa de rehabilitación cardíaca, que acá se conocen como clínicas de falla cardíaca, pues remitirlo. Eh, Importante considerar las comorbilidades. Entonces, pacientes diabéticos se ha demostrado que hay evidencia con los niveles de SGLT2. En pacientes renales crónicos, ellos se benefician de los diuréticos si hay sobrecarga de volumen. Entonces es importante esto. Digamos, si el paciente tiene síndrome de apnea del sueño, pues acordémonos que eso nos puede generar hipertensión. La hipertensión nos puede generar ya sea una agudización o en sí la falla, entonces es importante pues tratar esto. La fibrilación auricular, pues digamos, importante la anticoagulación, que pues con cumarínico, no cumarínico, pues según si es una fibrilación de origen valvular, no valvular. Y pues esto pues ya es de falla de fibrilación. Y el hierro, importante porque una deficiencia de hierro nos puede empeorar la clínica. Entonces es importante darle suplementos de hierro intravenosos, recomiendan, si el paciente lo presenta. Frente a los inhibidores de SGLT2, pues acordémonos que estos son canales que están en la nefrona y van a reabsorber sodio y glucosa. Estos medicamentos, estos canales, en su mayor porcentaje está el SGLT2 en un 90% y el 1 en un 10%. Es importante que estos medicamentos nos generan glucosuria y natriuresis. Entonces, glucosuria, esto nos aumenta el riesgo importante de IBUs. Entonces, es algo de evaluar en un paciente, pues que un paciente con IBUs recurrentes no, pues es algo que individualizará a cada paciente. Y pues también que la natriuresis nos puede generar, pues por eliminación de sodio y pues de volemia nos puede generar hipotensión. Entonces, frente a la dapaglifosina, que ha sido como la más estudiada, salió este estudio que es el DAPA Heart Failure. Entonces, acá pues en los criterios de inclusión y exclusión, pues básicamente eran pacientes sintomáticos con un NT-proBNP mayor a 600, con fraccionación reducida. Y se me hizo importante resaltar que el 41.8% de ambos grupos eran diabéticos, porque pues es un medicamento para diabéticos, pero que mostró como el outcome primario de que la dapaglifosina sí logró disminuir la mortalidad por causas cardiovasculares y la hospitalización en ambos grupos, tanto diabéticos como no diabéticos. Entonces, algo súper importante. Este otro estudio mostraba los efectos de la dapaglifosina en los biomarcadores, el cual criterios de inclusión y exclusión similares al anterior, solo que acá los diabéticos mellitus tipo 2 eran mayores del 50% en ambos grupos, y mostró que la dapaglifosina no tuvo mayor pues, diferencia frente al placebo de diferencia de los péptidos natriuréticos. Entonces, pero pues sí concluyó pues que sí se notó mejoría clínica del paciente a los 12 meses. Este es otro estudio que salió hace poquito de la empaglifosina, que no había sido, o sea, el que más había sido estudiado era la dapaglifosina, pero salió de la empaglifosina hace poco, que tenía como outcomes, pues, efectos cardiovasculares y renales. Criterios de inclusión y exclusión similares al anterior, y acá el 50% de ambos grupos eran diabéticos alrededor, y nos concluyó que efectivamente pues la empaglifosina sí tuvo una disminución en la muerte cardiovascular y la hospitalización en estos pacientes, sin importar si eran diabéticos o no diabéticos,
pero frente a la función renal, ellos comparaban la tasa de filtración glomerular y no tuvo mayor diferencia frente al placebo. Por último, este es un estudio que evaluaba el Vericiguat, que bueno, fue un estudio, bueno, las dosis de los anteriores eran de 10 miligramos día. Las dosis de este era del Vericiguat, que eran 2,5, iniciaron con dosis iniciales de 2,5 miligramos, luego 5 miligramos a dosis tope u objetivo de 10 miligramos. Y este buscaba evaluar la eficacia y seguridad del Vericiguat en pacientes con falla, con fracción reducida y descompensación de falla cardíaca reciente. Como antecedentes, el estudio Sócrates Reduced Randomized Trial, que fue publicado en JAMA en 2015, mostró que este medicamento logró disminuir el NT-proBNP en este tipo de pacientes. Pero entonces, ¿qué es este medicamento? Este es un estimulador de la guanilato ciclasa soluble oral que mejora la vía del GMP cíclico. Entonces, lo que va a hacer básicamente es, va a estimular la guanilato ciclasa sobre el óxido nítrico y nos va a estimular esta vía de señalización, que acordémonos que la vía del óxido nítrico, guanilato ciclasa y GMP cíclico, pues median muchísimos procesos fisiológicos como la relajación del músculo liso vascular no vascular, procesos de neurotransmisión periférica y central, activación plaquetaria, pues entre otros. También miró la incidencia de muerte cardiovascular y hospitalización y mostró que tuvo efectos positivos frente a muerte cardiovascular y hospitalización. Lo único que fue que la muerte cardiovascular no tuvo gran diferencia frente al placebo, pero pues en general el outcome primario se cumplió. Frente a su seguridad, el 7,6% de los pacientes con Vericiguat tuvo anemia y el 9,1% tuvo anemia. Tuvo hipotensión sintomática frente al placebo, que tuvo valores menores. Ambos tuvieron una disminución ligeramente de la presión arterial desde el primer mes. Y eso es todo. Listo. Bueno, muchas gracias. Listo. Creo que la doctora se tuvo que desconectar. No sé si Juancho sigue por ahí. Parece que no. Hice un Kahoot por si alguno quiere jugar el Kahoot. Ok, ahora pasamos a eso. Un par de anotaciones y ya la doctora pues hizo la mayoría, pero así en un minuto rápidamente. Habían mencionado que para hacer la estimación de la presión pulmonar en el eco se necesita contraste, pero no, eso, la estimación de la presión pulmonar lo hacen con un gradiente eh, de del anillo tricuspidio y se hace pues con una calculadora que automáticamente lo calcula el ecógrafo. Pero entonces eso se puede hacer sin contraste y eso sale en el reporte de todos los ecocardiogramas. Sobre el tratamiento, entonces, bueno, sobre el diagnóstico, ya la doctora mencionó todo sobre el BNP, ProBNP, y, y se acaba de conectar Juancho. ¿Cómo le va? Otra cosa del NT-proBNP es que a veces es más específico en pacientes ancianos, si bien tiene un punto de corte diferente. Entonces, estar pendiente de los puntos de corte cuando piden NT-proBNP y BNP solito, pero entonces esa sería otra población en la que le podrían pedir NT-proBNP, que serían los mayores de 65 o 75 años. Sobre el tratamiento, entonces, como dijo la doctora también, hay el pilar del tratamiento y hay dos escenarios principales en los que van a encontrarse con un paciente con falla cardíaca con FEBI reducida, que va a ser o en urgencias para diagnosticarlo inicialmente, o cuando le van a dar salida en piso, que lo tienen hospitalizado en piso, ya tienen el diagnóstico y están quitándole el edema o lo que sea, y le van a dar salida. En esos dos escenarios ustedes se tienen que preguntar qué tratamiento va a necesitar y ese tratamiento va a ser entonces con el pilar que la doctora mencionó. Hoy es IECA ARA2 con beta bloqueador, más o menos furosemida y bloqueadores de aldosterona. En esos 4 medicamentos son como los base.
Sobre IECA y ARA2, yo prefiero personalmente los ARA2 porque tienen un mejor perfil de seguridad. Dan menos tos, menos efectos adversos y si uno puede los sartán o si mejor, si tiene la tensión más alta, valsartán. Los beta Qué bloqueadores. pena, Rafa. Juancho. Pues digamos que yo estuve desde el comienzo, sino que el profe Buitrago me llamó, entonces me tocó salirme. Y sí, yo lo vi. ¿Cómo sigue? Bien, bien, bien. Ahorita la actualización de 2019 de falla cardíaca dice que ARNI es la primera línea, ¿sí? Pues obviamente la doctora completó muy bien la charla, ¿sí? Queda muy poquito porque nosotros podamos adicionar, pero la adición de la guía 2019 europeo dice que ARNI es la primera línea, ¿listo? Eso obviamente la guía ya lo va a cambiar con nivel de evidencia en 2021 que salga la nueva guía, ¿sí? Pero, y adicionalmente, la guía siempre dice que uno debe preferir IECA y si no se tolera, ARA. Sí. Y los ARTAN tienen muy poquita evidencia en falla. ¿Listo? Sí, pero bueno, ya iba a hablar del ARNI, pero entonces eso sí lo hablamos después, si quiere otro día, pero yo prefiero los ARA2, me parecen mejores y ahí tengo ciertos estudios. Pero bueno, Por eso, entonces, pero usted prefiere un ARA2 con buena evidencia. sí, O sea, usted le va a dar los sartán a su valsartán. paciente, usted le da los sartán a su paciente porque en 1 o 2 semanas le quiere iniciar el ARNI, ¿sí? Pero no porque lo vaya a dejar toda la vida con los sartán, ¿sí? Y Sí. digamos que eso va a cambiar el otro año, pero ya cambió, ¿sí? Porque acuérdese que un porcentaje de los pacientes del Pioneer HF eran pacientes naif, ¿sí? Entonces, el ARNI ahorita es el pilar en la fracción de eyección reducida. De acuerdo. Pero sí, uno podría utilizar cualquiera. Entonces tenemos IECARA2, beta bloqueadores, que entonces tienen que estar pendientes si es metoprolol succinato o metoprolol tartrato, que muchas veces no se lo dicen a uno o sea, los pacientes no lo tienen presente o no se lo enseñan bien a uno en el pregrado. Y la diferencia, además de la evidencia de cada uno, que la mayoría de los estudios clásicos se hicieron con metoprolol succinato y acá la mayoría de lo que damos es tartrato. El tartrato se da 2 veces al día y el succinato 1 vez al día. Entonces, estar pendientes de qué dosis tiene el paciente y cuándo lo formulen. Y que el tartrato no tiene evidencia en falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Sí, no tiene, o sea, todos los estudios son con succinato. Idealmente usamos succinato, pero van a ver tartrato, que es el que formulan todo el tiempo. Asumimos que es parecido, pero pues no sabemos. Sobre en qué iba entonces IECA, beta bloqueador. Furosemida, diurético, entonces, como decía, aumenta la mortalidad a los pacientes que están hinchados. Como hemos visto en diferentes estudios, los pacientes, tanto los que tienen edema como los que al momento del egreso están con edema, tienen mayor mortalidad, entonces hay que darle salida a los pacientes sin edema, también muy importante, y estar pendientes al momento de dar la salida, incluir o no incluir furosemida en el tratamiento. La espironolactona en todos los pacientes con la FEBI, pues ya usted mencionó cuáles son los criterios para dar espironolactona. Hay estudios, pues, el primero fue con el EFESUS con eplerenone, y también tenemos estudios con espironolactona. Tenemos entonces esos 4 pilares básicos. Como decía Juancho, hemos tenido una oleada de evidencia de medicamentos nuevos para la falla cardíaca, como son el Entresto, que es el sacubitril valsartán con el Paradigm, que está reemplazando el IECA o ARA2. Es decir, no lo dan junto porque, como ya saben, ya tiene ARA2, entonces simplemente lo cambian. ¿Cómo lo cambian? Eso no es un problema para ustedes ahorita, no se preocupen en eso, pero sepan que se puede o iniciar desde cero en algunos pacientes o cambiarlo al momento de la salida, y eso ha sido un tema discutido.
Hay un estudio del estudio de veteranos que cambiaba al momento de la salida a un ARNI, pero también no es un tema que en este momento, un detalle que en este momento les pertiene demasiado. Solo saber que existe y que cuando ustedes sean internos va a ser probablemente el estándar de tratamiento en estos pacientes. Otros tratamientos que se incluyen son los SGLT2 principalmente, y parece que la dapaglifosina puede ser mejor que la EMPA que mostró que mostró disminución en mortalidad general, cosa que no hizo la empaglifosina, pero en el desenlace compuesto sí le fue bien a los dos. Entonces, ahí Juancho, no sé qué ha hablado con los cardiólogos sobre si preferiríamos la DAPA que la EMPA. Y por último, antes de que Juancho diga algo de los SGLT2, que estoy seguro que se muere por hablar, el Vericiguat, que si bien mostró en este último estudio desenlaces positivos, necesitamos un poco de estudios más grandes con una población de pacientes un poco más usuales a lo que encontramos en el día a día. No sé, Juancho, ¿qué quiere agregar? Aló. Sí. Pues Rafa, realmente el Emperor abre la puerta para el uso de EMPA en pacientes con FEBI reducida sin diabetes. ¿Sí? Decir que es mejor la DAPA que la EMPA, yo no soy epidemiólogo y yo creo que ahorita es difícil, y más porque los estudios son diferentes. ¿Sí? El Emperor utilizó pacientes más enfermos, con más pacientes con FEBI menor de 30 y con más pacientes con tasa de filtración disminuida. Pero realmente yo creo que un ISGLT2 es estándar de tratamiento también. A mí, pues me llama un poquito la atención, es que en el EMPA-REC le hubiera ido también a la EMPA en desenlaces de mortalidad, y pues en el Emperor no tanto, ¿sí? Pero yo creo que son muy buenos medicamentos, cualquiera de los dos se podría utilizar, y tanto el DAPA-HF como el Credence, como el Emperor, nos abre un poquito más la brecha a usarlo en pacientes con tasa de filtración disminuida. Y en cuanto al Victoria, realmente el Victoria fue un estudio con un desenlace negativo, ¿sí? Realmente estamos pendientes de que salga el estudio de Vericiguat con pacientes con falla preservada, pero pues por ahora pues el desenlace del estudio fue negativo. Yo creo que es un medicamento que podría usarse en los pacientes, lo mismo con FEBI reducida, con tasa de filtración glomerular reducida, pero pues no es comparable al darlo con Entresto o con un ISGLT2, y si es un medicamento que también baja la tensión y podría no dejar titular el Entresto o sí, el Entresto.